Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de fisiología humana, homeostasis. Es decir, vamos a hablar de las generalidades de la fisiología y el proceso de homeostasis. Me presento, me llamo Pablo Menéndez, soy médico y enseño en la cátedra de fisiología humana de la Universidad de Santiago del Estero y en las cátedras de anatomía y fisiología del Populorum Progressio. Muy bien, ¿qué es la fisiología humana? Es decir, ¿a qué se dedica esta disciplina? Y esta disciplina tiene como objeto de estudio estudiar los mecanismos particulares que van a realizar, desde lo más simple, que es una célula, cómo funciona luego de manera más organizada en los tejidos, órganos, aparatos y sistemas del organismo humano, y además el objeto de estudio de la fisiología humana es ver cómo estos mecanismos particulares se integran y coordinan para mantener la vida del ser humano, tanto en su origen, desarrollo, como en progresión de la vida hasta el fenómeno natural que es la muerte. Como lo vamos a abordar desde un paradigma reduccionista, es decir, vamos a reducir el todo a sus partes, vamos a ver que cada ser humano, cada individuo, está constituido por 11 aparatos y sistemas. Y cada aparato y sistema está constituido por 4 tipos de tejidos diferentes y a la vez el individuo está formado por 100 billones de células. Es decir, ustedes pongan el 10 y por detrás 14 ceros para entender cómo es esta situación. Entonces empezamos por los aparatos y sistemas que dijimos que son 11 y empezamos por el sistema tegumentario, es decir, la piel, que a grandes rasgos vamos a dar algunas de las funciones porque durante el año nos vamos a dedicar a cada uno de estos aparatos y sistemas, pero para ir haciendo una aproximación sabemos que el sistema tegumentario protege al individuo, tiene receptores sensitivos con el cual interacciona con el entorno y se encarga del metabolismo de la vitamina D, tan importante para la absorción del calcio, para la protección del hueso. Luego tenemos el sistema esquelético, que funciona de manera general como sostén del individuo. El sistema muscular, que interviene obviamente en el movimiento, en la producción del calor, pero tiene un rol muy importante en el metabolismo de la glucosa. Sobre esto volveremos, obviamente, pues este rol metabólico que tiene el sistema muscular es muy importante, debido a que si en este mundo donde el sedentarismo es una característica del estilo de vida, veremos cómo el músculo, cuando trabaja a través del ejercicio, activa ciertas rutas metabólicas que hacen que se atrape el azúcar en el interior del músculo y sea aprovechada. Luego tenemos el sistema nervioso, que tiene una capacidad de generar potenciales de membrana, ya sean excitatorios o inhibitorios, y de desarrollar sustancias químicas que actúan como mensajeros y comunican una neurona con la otra con funciones muy distintas. Luego tenemos el sistema endocrino, cuya función es ser un mensajero químico a través de la hormona y que van a intervenir directamente en el desarrollo y el metabolismo del organismo. Y por último tenemos el aparato digestivo, que si bien donde estamos grabando está bloqueando la imagen, pero no se preocupe, esto tiene dos partes, ¿no? Uno es el tubo digestivo y otros son las glándulas como el hígado. Y el tubo digestivo obviamente es muy importante porque va a procesar todos los nutrientes que vienen en los alimentos diarios y el hígado va a tener un rol metabólico muy importante. Luego podemos hablar del aparato respiratorio, vital porque va a captar el oxígeno y va a eliminar el dióxido de carbono. Vamos a ver después que el oxígeno es fundamental para el desarrollo de todas las actividades metabólicas.
El aparato cardiovascular, que tiene como rol transportar tanto el oxígeno captado por el aparato respiratorio como eliminar el dióxido de carbono, que es un desecho del proceso metabólico. Y luego tenemos el aparato urinario, que elimina los otros desechos que se producen en el metabolismo, por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, por ejemplo. Y bueno, además tenemos el sistema linfático inmunitario, con una clara función de defensa del organismo. Y por último, el aparato reproductor, que va a producir gametos en la mujer óvulos y en el hombre espermatozoides para en la unión de estos dos continúa la vida y nuestra especie, obviamente. Muy bien, en cuanto a los tejidos tenemos cuatro tipos: el epitelio, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El epitelio, que lo tenemos acá, de estos cuatro cuadritos que está superior hacia la derecha, tiene como función revestir y proteger, por ejemplo, en la epidermis, es decir, la piel y la mucosa. Pero además tiene función secretora, ya que forma, a través de las glándulas, va a formar tanto enzimas, pero también puede producir hormonas. Y por último, tiene un rol muy importante en la absorción y excreción que se produce dentro del riñón en su estructura mínima, que es la nefrona. Luego tenemos el tejido conectivo, que tiene la imagen acá arriba a la izquierda, que tiene múltiples funciones. Una es la de sostén, por ejemplo, la dermis, que sostiene a la epidermis; de unión, por ejemplo, el tendón y ligamento, que une entre sí el músculo y el músculo lo une al tejido óseo; soporte de otros tejidos, por ejemplo, el tejido óseo es tejido conectivo; también de transporte que lo realiza el tejido óseo; y por último de reserva energética, donde el tejido adiposo va a acumular grasa con el fin de generar hacia el futuro calor a través de esta reserva energética, y no solo calor, sino proveer energía para el desarrollo de las funciones de la célula. Luego tenemos el tercer tipo de tejido, que es el muscular, que está acá abajo a la izquierda, de función muy clara, ¿no?, de contracción y movimiento. Y el tejido nervioso acá abajo hacia la derecha, donde tiene múltiples funciones, como funciones cerebrales superiores, donde está la inteligencia, por ejemplo, la cognición, que está en relación a la atención, la percepción, etc., a la regulación motora y al procesamiento de lo que viene a través de la información que viene a través del órgano de los sentidos. Veamos, esto es el estómago. El estómago es un órgano y toda su formación interviene en los cuatro tipos de tejido: el epitelial, el muscular, el nervioso y el conectivo. El tejido epitelial va a formar lo que es la mucosa y las glándulas, que van a secretar, como esto es estómago, va a secretar ácido, también va a secretar enzimas y va a secretar un factor que protege a la vitamina B12. Luego tenemos el tejido muscular, que se distribuye en distintas capas. A ver si lo puedo señalar acá. Acá, este que tenemos acá es la musculares mucosae. Esta que tenemos acá es la fibra muscular oblicua, y la que tenemos acá es la transversa y longitudinal. Pero también el intestino, si bien no aparece acá, tenemos el tejido nervioso a través de dos plexos. Un plexo que se ubica en la submucosa, que son neuronas, ¿no?, que se llama plexo submucoso; y otro, el plexo mientérico, que se va a ubicar entre las capas del tejido muscular, y que uno va a controlar la secreción de las glándulas y el otro va a controlar el movimiento de peristalsis del estómago. Y por último tenemos el tejido conectivo, que va a formar propiamente la submucosa, como está escrito acá,
y va a formar la serosa, que es la capa más externa. Entonces verán cómo cada órgano está formado por los tejidos que hemos enunciado. Ahora sí, con este paradigma reduccionista hemos reducido al individuo a sus primero aparatos y sistemas, después a sus tejidos, después a sus órganos y ahora llegamos a la célula. ¿Qué es la célula? Si bien esto es objeto de estudio de la biología, vamos a mencionar algunas cositas para que podamos entender lo que sigue. La célula es entendida como una unidad microscópica, morfológica y funcional de todo ser vivo. Se dice que es la mínima unidad dotada de vida. Y la teoría celular, que es tan importante, va a postular que todas las funciones vitales de un organismo emanan de la maquinaria celular y de la interacción que se producen entre las células vecinas. Y que todas las células, ese es el primer aspecto, ¿no? El segundo aspecto es que todas las células derivan de otras precedentes mediante la transmisión de información genética de generación en generación. Ustedes saben que la piel va a descamar, pero a medida que va descamando va generando nuevas células. ¿Y esa de dónde vienen? Y de la célula anterior, la célula madre que ha ido generando una nueva, la vieja se va descamando, y bueno, cuando se forma un individuo, obviamente, es de la unión del óvulo y el espermatozoide que va a formar un individuo, y toda la información se encuentra en sus genes. Bien, de manera muy global, vamos a ver que la estructura básica está formada por la membrana plasmática, que metafóricamente es como la piel de la célula. En su interior contiene citoplasma. Este citoplasma tiene un líquido interior llamado citosol. Este líquido, y sobre este líquido están flotando los organoides celulares. Pero quiero detenerme un segundo en este líquido. El citosol es una sustancia salina coloidal. Es salina porque tiene una mezcla de agua con potasio. Y recuerden este ion porque lo que más hay dentro de la célula es el potasio. Si bien tiene otros elementos como magnesio, fosfato y sulfatos, lo más importante es el potasio. Entonces es una solución salina rica en potasio. ¿Y por qué es coloidal? Es coloidal porque las sales o iones, en este caso el potasio o el magnesio, no van a difundir con su disolvente. El disolvente es el agua. No, digamos, no va a difundir si es que tuviera que atravesar la membrana plasmática. Esto quiere decir que confiere cierta estabilidad de sus componentes dentro de la célula. Obviamente la célula necesita que sea constante el interior, y esta es la solución salina rica en potasio. Ahora, los organoides, ahora nos vamos a dedicar a cada uno de ellos. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, que está ubicado en esta zona. Bueno, vamos a marcar generalmente así. El retículo endoplasmático liso, que está ubicado acá. Ya vamos a ver cada uno. El aparato de Golgi, que está ubicado acá. Las mitocondrias, que son los organoides metabólicos de respiración celular, y los lisosomas, que hacen procesos de tipo digestivo. Y obviamente que todo esto tiene un citoesqueleto donde hay fibras que mantienen los elementos de su posición. Y obviamente en el centro de esta célula vamos a encontrar el núcleo celular, donde se encuentra resguardado el material genético. Bien, saben que la membrana plasmática, si bien esto lo van a ver en profundidad en biología, en la materia de biología, tenemos que recordar que hay un postulado que habla de un modelo mosaico fluido que está formado por una bicapa lipídica. Es decir, si yo hago un redondel acá, podemos ver cómo tenemos dos lípidos
que están enfrentados, tienen una cabeza, tienen sus colas, y estas dos láminas son fosfolípidos o fosfoglicéridos. El glicerol es un lípido, obviamente. Y así, de manera muy general, estos fosfolípidos pueden ser la cefalina, la lecitina, el fosfatidil-inositol, el fosfatidilcerina y la esfingomielina. Si bien esto lo van a ver en profundidad en biología, pero es para que lo vayan sabiendo. En esta bicapa lipídica se van a insertar proteínas. Acá lo dibujo, ven el dibujo de una proteína, y estas proteínas son diversas, ¿no? Dicen que cada 50 lípidos ha insertado una proteína, y la proteína podrá ser una proteína integral, una proteína periférica, o una proteína que funcione como canal. Después vamos a ver que funcionan como canales iónicos, donde permiten la entrada o salida de elementos a través de la membrana hacia el interior de la célula. Muy bien, además puede tener glucolípidos. Estos glucolípidos pueden ser la ceramina, el cerebrósido, los gangliósidos. Estos glucolípidos están formados por un azúcar y una grasa. Tienen en especial una función muy importante, sobre todo en las neuronas, para formar luego lo que se conoce como la vaina de mielina, que protege una parte del axón de la neurona. Además tenemos las glucoproteínas, es decir, está compuesta por un azúcar y la proteína, donde estas glucoproteínas son conocidas como sindicanos y forman el glicocálix, y funcionan como señalizadores de superficie membrana. Esto, les vuelvo a repetir, lo van a ver en profundidad en biología. Y bueno, además tenemos el colesterol, que el colesterol, la función que tiene es estar ubicado entre los lípidos, entre la bicapa lipídica, para que no se adhieran los fosfolípidos entre sí. Y bueno, la membrana plasmática es de naturaleza hidrofóbica, es decir, la rechaza al agua. Esto ha permitido que tenga vida en su interior la célula y pueda separarse del medio externo. Veamos cuáles son las funciones generales de la membrana plasmática. Una es que delimita la célula y la separa del medio extracelular, también conocido como medio interno. Otra función es que es una barrera de permeabilidad selectiva. Es decir, la membrana va a seleccionar qué puede entrar y qué puede salir de la célula, y lo hace a través de difusión simple. Difusión simple quiere decir que al ser una pared de naturaleza lipídica, pasa sin ningún esfuerzo el oxígeno, el dióxido de carbono, los ácidos grasos, obviamente pues también grasa es materia lípida, los esteroides, que también son lípidos, y las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Y también permite, por un mecanismo de ósmosis, que ya vamos a ver más adelante, a través de un gradiente de concentración, permite que el agua circule de un lado a otro dependiendo de la concentración de solutos. Y bueno, y también la membrana, a través de difusión facilitada, va a permitir a través de canales proteicos que entre la glucosa, la fructosa y la galactosa. Estos son monosacáridos. Con esto uno puede darse la imagen de que una célula es un ente de naturaleza abierta. Abierta pues se abre al medio externo para dejar pasar nutrientes, y a la vez que se abre se vuelve a cerrar para mantener su integridad. Pero necesita abrirse al entorno para recibir estos nutrientes para poder vivir. Entonces, en un mecanismo perfectamente desarrollado, hay una apertura y un cierre para permitir la vida y permitir que ingrese
lo que tanto necesita, que son los nutrientes. Otra función de la membrana plasmática es que permite el transporte de solutos siguiendo un gradiente de concentración. Ustedes saben que el gradiente de concentración, esto es muy sencillo. Los elementos, tenemos la membrana plasmática. Si por fuera hay mayor concentración de cierto elemento, por un gradiente de concentración va a ir desde el de mayor lugar al de menor lugar. Entonces va a migrar desde el lugar de mayor concentración al de menor concentración. Entonces, esto lo puede hacer por canales iónicos, es decir, proteínas que dejan pasar potasio, sodio, cloro y calcio. Yo quiero que recuerden estos 4 elementos porque hacen a la vida de todo ser vivo. Estos 4 iones son, en definitiva, los elementos centrales que mantienen la vida de un ser vivo. Ya dijimos que el potasio se ubica preferiblemente dentro de la célula. Y el sodio y el cloro están fuera de la célula. Y el calcio está en los dos lados, pero en mínimas cantidades, como vamos a ver luego. Además, la membrana plasmática usa bombas que gastan energía, bombas ATPasa, también para sacar o meter sodio, potasio, calcio, cloro, pero además lo usa para el hidrógeno y para el yodo. Hay otro mecanismo que usa la membrana plasmática que se llama cotransporte o simporte. El cotransporte o simporte hace que se abra el canal, entra el sodio y arrastra la glucosa. Es decir, van en una misma dirección hacia el interior de la célula. Lo mismo pasa con el sodio y los aminoácidos y lo mismo pasa con el sodio y el bicarbonato. En cambio, este otro mecanismo, que se llama intercambiador o antiporte, lo hace al revés. Entra la molécula de sodio al interior de la célula y expulsa otra de hidrógeno. Lo mismo hace el sodio con el calcio y lo mismo hace el sodio en una combinación simultánea con el cloro y el bicarbonato. Bueno, ¿y cómo maneja la membrana plasmática si las moléculas son de gran tamaño? Y bueno, utiliza 2 mecanismos. Uno es la endocitosis, que es un proceso que va a introducir una molécula. Lo que va a hacer la membrana plasmática es abrirse como si fuera una boca, va a captar las lipoproteínas y transferrinas. Recuerda, la transferrina es la unión de una proteína con el hierro, de la forma que tiene la célula para incorporarla. Por ejemplo, ¿esto en qué sucedería? Obviamente en los glóbulos rojos, en formación. Y otro mecanismo es el de exocitosis, en la cual la célula ha producido sus enzimas digestivas. Póngale, la célula pancreática produjo sus enzimas como la amilasa, la lipasa, y por exocitosis la liberan a los conductillos para que luego sean enviadas al tubo digestivo y cumplan su función. Bueno, también este mecanismo de exocitosis para las hormonas, para los neurotransmisores y para la matriz extracelular, que después veremos en detalle este tema. Bueno, además la membrana plasmática tiene receptores en su superficie y estos son receptores, por ejemplo, el receptor hormonal sería para la insulina se pega al receptor y hace que la célula active una serie de mecanismos. Acá en este caso de la insulina sería un segundo mensajero y cambia totalmente la actividad metabólica de esa célula, ¿no? Y después, esto como una capacidad exclusiva de las neuronas y las células musculares, la membrana plasmática tiene una capacidad de receptividad, excitabilidad y conductibilidad, en la cual hace que se abran los canales iónicos y forma potenciales de acción. Potenciales de acción son potenciales en donde cambia la polaridad celular y le agrego otro dato. Al ser la célula rica en agua y potasio, el potasio le da una carga negativa a la célula y que es la base de la transmisión del impulso nervioso en el caso de las neuronas. Muy bien, vamos a ver organoides del citoplasma y empezamos, con esto dejamos ya la membrana plasmática y empezamos con el retículo endoplasmático rugoso,
que es característico, pues miren qué bien que está en esta imagen, es un sistema de membranas comunicadas entre sí y que están recubiertas de ribosomas. La función es muy clara y depende del código genético y es la síntesis de proteínas a partir del fenómeno de traducción del ARN mensajero que salió del interior del núcleo y que va a actuar, va a ser leído por los ribosomas y va a formar proteínas. Obviamente luego se va a producir otro fenómeno a través de las chaperonas, es que todas estas proteínas van a ser plegadas para ser almacenadas en el retículo endoplasmático rugoso. Obviamente que hay células que tienen más desarrollado el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, los hepatocitos, que sintetiza albúmina y globulinas de transporte que después las envía a la sangre, las células pancreáticas que van a formar una cantidad enorme de enzimas digestivas y linfocito B que forma los anticuerpos tan importantes para la defensa del organismo y que quedan almacenados. Obviamente el linfocito B cuando acumula estas proteínas que son los anticuerpos de inmunoglobulina aumenta de tamaño y se transforma en célula plasmática. Con respecto al retículo endoplasmático liso, la función, bueno, en vez de ser membranas planas, estos son túbulos, vean el dibujito de acá, que son curvados e irregulares. Y la función es muy interesante porque es múltiple. Una, se va a encargar de los lípidos, es decir, acá se va a sintetizar todo lo que es fosfolípidos, colesterol, glucolípidos, triglicéridos, ácidos grasos y hormonas esteroideas. Esto está más desarrollado, obviamente, en las células adiposas, pero el hepatocito es muy importante y las células endocrinas, sobre todo las que forman hormonas esteroideas, por ejemplo, las suprarrenales que van a formar el cortisol, los ovarios que van a formar estrógeno y progesterona, los testículos que van a formar la testosterona, en fin. Otra función es muy clave, que es almacenar calcio. Esto es fundamental en las células musculares, porque la contracción muscular va a depender del movimiento del calcio. Otra función es la detoxificación de metabolitos, de drogas, medicamentos, del alcohol, de la bilirrubina, para después poder ser eliminados a través de la bilis en un material que no es tóxico para el organismo. Y por último, tiene como función de glucogenólisis en el hepatocito. Esta glucogenólisis en general está mediada por la somatotrofina. Cuando bajan los niveles de azúcar, recuerden, la insulina, ya lo vamos a ver en profundidad, cuando sea el metabolismo del mismo, hace que se almacene la glucosa, que se use y se almacene en glucosa. En cambio, esta otra hormona que le mencioné hace un ratito hace que se disgregue el glucógeno en glucosa y pase a la sangre. Perdón, es el glucagón. Bien, con respecto al aparato de Golgi, tiene un sistema de endomembranas, vean es diferente, y su función es la glucosilación de proteínas, es decir, le agrega un azúcar o polisacárido a las proteínas para formar el proteoglicano tan necesario, sobre todo en el tejido conectivo, que ya vamos a ver un ejemplo. Además, va a empaquetar los productos que se forman en el retículo endoplasmático rugoso y liso, va a formar lisosomas y también va a producir membrana plasmática que va renovando o ampliando el tamaño de la célula al renovar la membrana plasmática de la propia célula. Volviendo a los proteoglicanos. Acá hay un dibujito de cómo las células, sobre todo el tejido conectivo, construyen su ambiente. El hueso, por ejemplo, sus células, que serían los osteoblastos, osteocitos, van a secretar muchos proteoglicanos. Vean acá, proteoglicanos, los
glucosaminoglicanos, pero además también van a formar otras proteínas como el colágeno o las fibras elásticas, y lo que sucede es que ellos crean su ambiente. En el caso del tejido óseo, van a crear el ambiente y van a producir la mineralización de esta matriz extracelular, depositando el calcio. Y así van a formar ese tejido tan sólido como es el hueso. Pero bueno, esto no solo se aplica al hueso, sino que los ligamentos también van a generar su propia matriz extracelular, la aponeurosis, la dermis y el cartílago. Pero sigamos con los organoides. Con respecto a las mitocondrias son órganos membranosos ovales, tienen dos membranas, una externa y una interna, y su función es muy clara, muy importante, que la vamos a ver cuando veamos el metabolismo de los glúcidos, de los lípidos y de las proteínas, como a través de los procesos dentro del ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa van a transformar los nutrientes ingeridos en energía. Y esto lo va a hacer a través del consumo de oxígeno, es decir, mediante la respiración celular, a través del mecanismo de oxidación, a través del oxígeno, y reducción, que con esto se forman nuevas moléculas que tienen energía. Y la molécula base es el ATP, adenosín trifosfato. Esta es la energía química que usa la célula. Es decir, si no se formara ATP, la célula muere. La célula no puede hacer ninguna función metabólica. Por eso siempre ustedes habrán visto en la tele o en algún programa de televisión, en un accidentado lo primero que le ponen es una mascarilla de oxígeno para asegurar la llegada del oxígeno ahí, a la mitocondria, para que siga el proceso metabólico y la producción de energía. Pónganle, para el movimiento de iones de membrana se necesita energía. Entonces la energía se tiene que producir las 24 horas del día. Y bueno, y por último tenemos los lisosomas, que son vesículas membranosas y que tienen como función la digestión celular, la defensa y obviamente la nutrición de la célula. Por último vamos a hablar del núcleo, también dos palabras, que está formado por una envoltura nuclear y el interior un ambiente llamado nucleoplasma, donde se encuentra suspendido el ADN, que es el material genético. ¿Cuál es su función? Es muy importante. Va a controlar la actividad de la célula. Toda la célula controla su actividad a través del núcleo. ¿Y cómo lo va a hacer? Regulando la expresión génica, es decir, haciendo que el ADN forme el ARN mensajero para que se active todo el proceso metabólico de la célula. Muy bien, ahora vamos a ver, acá tenemos una célula y un entorno, un ambiente. Entonces hay una relación vital entre esa célula y el líquido extracelular o medio ambiente. Ese líquido extracelular tiene que ser lo más favorable posible para la supervivencia de la célula. Si ese líquido extracelular no es adecuado y no es favorable, va a producir daño y la célula se va a morir. Por eso vamos a analizar desde la fisiología la relación vital que existe entre la célula y su líquido intracelular y el entorno llamado medio interno o líquido extracelular. Muy bien, como estamos hablando de líquidos, ustedes van a ver acá cómo de un individuo el 40% son sólidos, pero el 60% somos agua, 60% somos líquidos. Más o menos una persona promedio tiene 40 litros de agua. Ahora, ¿cómo se distribuye? 2/3 partes, es decir, el 65% está dentro de la célula. Más o menos unos 25 litros. Y una tercera parte, es decir, el 35%, se va a ubicar
en el líquido extracelular. Es importante saber no solo cuánto es el volumen, que acá lo estamos especificando, sino cómo está compuesto, porque eso depende la vida de la célula. Entonces, acá vemos la célula y el líquido extracelular. ¿Cómo está compuesto el líquido intracelular? Que yo ya se los adelanté, que es agua, pero tiene, los iones son el potasio, el magnesio, el fosfato y el sulfato. Obviamente el más importante de todos, el potasio. Todos son importantes, pero el más importante es el potasio. Con respecto al líquido extracelular, llamado medio interno, tiene cloro, sodio, bicarbonato. Obviamente, lo esencial es el cloruro de sodio. Si a usted le suena algo, el cloruro de sodio es la sal de mesa. Por eso se habla tanto del tema de cómo el exceso de sal produce daño y después veremos por qué. Ahora, el pH del líquido extracelular es alcalino y tiene que ser siempre 7,4 para asegurar la vida de la célula. Veamos cómo se distribuyen los iones. Más o menos ya teníamos una idea que el sodio y el cloro, que están acá, la mayor concentración está en el exterior. Veamos, la concentración acá es de 145 de sodio y de 110 en el cloro. Ahora me aparece el cursor. Y vamos a ver cómo la concentración de potasio es mayor en el interior de la célula de una concentración de 140 veces superior a la del exterior. Y el calcio, las concentraciones son mínimas, pero bueno, para que vean, ¿no? Ahora, ¿cómo se mueve el calcio? Haciendo un repaso a lo que vimos recién, perdón, no el calcio, sino el sodio. El sodio va a entrar por canales iónicos, tenemos acá, a favor de un gradiente de concentración. Pero va a ser expulsado por las bombas de sodio, potasio, ATPasa, y esto genera el calor del cuerpo. Es decir, va a salir 3 iones de sodio y va a entrar 2 de potasio, o por mecanismo de simporte, donde entra una molécula de sodio arrastrando la de glucosa, un aminoácido bicarbonato, o de antiporte, donde va a entrar sodio y va a salir hidrógeno, calcio, cloro. Con respecto al potasio, el potasio tiene estas bombas de sodio, potasio, ATPasa que recién hablamos, entre el sodio y el potasio, y tenemos la de los canales iónicos que van a moverse de acuerdo a los coeficientes de concentración. Con respecto al cloro, tenemos los canales iónicos y la bomba de cloro ATPasa que saca el cloro hacia afuera, o el antiporte que existe con el sodio, en el cual entra sodio y sale potasio. Y para terminar, dos palabras del calcio. El calcio tiene una pequeña concentración en el exterior, también se transporta por canales iónicos o con gasto de energía con las bombas de calcio ATPasa, o un mecanismo antiporte donde entra sodio y sale calcio. Así como hemos dicho de los iones, es importante el movimiento del agua. Y el agua, saben que atraviesa la membrana plasmática por el fenómeno de ósmosis. Y siempre lo hacen en un gradiente de concentración. Este movimiento siempre va a depender de cómo en el medio interno, es decir, el líquido extracelular, cuánto es la concentración de solutos. Y los solutos es el cloruro de sodio. Si el medio es hipertónico, en el caso de que haya mucho cloruro de sodio en el medio externo, en el medio interno o líquido extracelular, ¿qué va a pasar con la célula? La célula se va a deshidratar o se va a crenar o se va a retraer. Si el medio es isotónico, es decir, hay igual concentración de solutos, es decir, afuera está la cantidad exacta de cloruro de sodio y adentro está
la cantidad exacta de potasio, va a asegurar la vida de la célula. Y si el medio es hipotónico, es decir, afuera en el líquido extracelular hay poca concentración de cloruro de sodio, lo que va a hacer es que la célula se hinche y se va a hinchar y va a explotar. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio para asegurar la vida de esta célula. Muy bien, este líquido extracelular se distribuye en dos espacios. Uno es el intersticial, ahora les veo el dibujo. Este es el líquido intersticial, el líquido que está entre una célula y otra célula. Este espacio intersticial o tisular quiere decir tejido, o intercelular, es el 80% del medio interno, más o menos unos 11 litros. Y el espacio intravascular, es decir, lo que va dentro del vaso sanguíneo, es del 20%, que es más o menos, todos tenemos más o menos 3 litros de sangre. Este líquido intravascular está formado por plasma, que es producido básicamente por el hígado, que es rico en albúmina. Y esta albúmina tiene una función muy importante, que es generar presión oncótica y que retiene el agua en este espacio. Ustedes van a ver, por ejemplo, los niños que son deshidratados, niños que son desnutridos, en el cual tienen poca albúmina o la albúmina que se genera por la desnutrición de mala calidad, y van a ver que tiene las piernas hinchadas y la pancita hinchada. ¿Eso por qué? Porque el líquido escapa permanentemente del intravascular hacia el espacio intersticial. Bueno, el líquido extracelular se va a mover por todo el cuerpo. Este líquido, recuerden, además tiene los nutrientes, es decir, por el líquido viene el oxígeno, la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos tan necesarios para que la célula fabrique sus componentes. Esto está transportado en tres etapas. Una es la sangre que va circulando por los vasos sanguíneos, impulsado por el corazón. Otra es el intercambio de líquido que se produce entre el capilar que tiene su endotelio y el líquido intersticial. Y el tercer intercambio se produce entre el mismo líquido intersticial y el líquido intracelular. Este transporte del líquido en estos tres espacios se produce una vez por minuto cuando el cuerpo está en reposo, pero va a aumentar hasta 6 veces cuando practicamos ejercicio. Y llegamos al término de definir lo que es la homeostasis, que es la base de la fisiología, ¿no? ¿Qué es la homeostasis? Se define como mecanismo de regulación corporal que va a mantener las condiciones constantes del medio interno, que en definitiva va a asegurar la vida de la célula. Es decir, son todos aquellos mecanismos que se producen entre aparatos y sistemas que el único objetivo es que el medio interno sea lo más amigable para la célula para que pueda sobrevivir. Por ejemplo, el sistema respiratorio va a incorporar permanentemente oxígeno y va a eliminar el dióxido de carbono. El aparato urinario va a eliminar desechos metabólicos como la urea creatinina y además va a regular la concentración de cloruro de sodio del líquido extracelular o medio interno. Y el aparato digestivo va a absorber nutrientes y bueno, así cada aparato del sistema tiene una función específica para generar ese ambiente llamado medio interno para que la célula pueda sobrevivir. Y bueno, obviamente que el funcionamiento adecuado de la célula va a depender de la regulación precisa de la composición del líquido extracelular o medio interno. ¿Cuáles son los sistemas de control de las funciones corporales que aseguran el medio interno? Obviamente, todos son importantes, pero el número uno es genético, que parte del núcleo de la célula. Pero hay a distintos niveles, tenemos el sistema nervioso,
es un sistema de control a través de la vida de relación, es decir, a través de los cambios de comportamiento. Por ejemplo, tengo sed, cambio de comportamiento y voy por un vaso de agua. O la vida vegetativa, que hace que, por ejemplo, el centro cardiovascular que está ubicado en el cerebro, en el tronco encefálico, acelere los latidos cardíacos para que se mueva más rápido la sangre y llegue más oxígeno a cada célula. El sistema endocrino colabora con el sistema nervioso y va a regular las funciones metabólicas. Y por otra parte, digamos, son varios niveles, ¿no? Otro nivel es, cada órgano tiene un control intrínseco de su función y hay un montón de sistemas que van a interactuar para controlar las relaciones entre diferentes aparatos y sistemas. Y acá ustedes ven este dibujo que me gustó bastante, donde es un individuo. Este individuo ha representado acá al sistema nervioso como un eje central, al sistema endocrino como un eje central, todo englobado por el sistema tegumentario como si fuera la membrana plasmática de la célula. Hay una entrada hacia el individuo a través del aparato respiratorio, hay una entrada a través del sistema digestivo con una eliminación posterior, hay una salida del sistema excretor hacia el exterior y hay otra salida con el sistema reproductor. Y cómo el corazón impulsa la sangre, y en un simple dibujo hemos hecho una reducción de lo que es el individuo en la relación con el medio interno y cómo se abre hacia el medio externo para adquirir sus nutrientes y relacionarse. Bien, estos mecanismos que regulan la homeostasis se llaman de retroalimentación. Uno es el más empleado por el organismo, se llama de retroalimentación negativa, en la cual, por ejemplo, si aumenta la concentración de una sustancia, el ejemplo que les pongo acá es la glucosa. Después de comer, aumenta la glucosa. Entonces hay un sensor que hace que libere una sustancia, que en este caso sería la insulina. La insulina va a actuar sobre los receptores, pongámosle los receptores del músculo y del hígado, que va a hacer que se guarde el azúcar y va a bajar los niveles de glucosa y se van a mantener en niveles estándares. Entonces siempre tiende hacia un equilibrio y hacia unos parámetros estables y medios en el cual el organismo siempre va a buscar esto. Es decir, aumenta la secreción de una sustancia y se van a activar mecanismos que buscan bajar esos valores, por eso la respuesta es negativa. Otro ejemplo muy simple sería un día muy caluroso, lo que va a generar el organismo es pérdida de calor a través del sudor. Siempre va a haber un mecanismo, nada más que de retroalimentación negativa, que busca el efecto opuesto hasta lograr el equilibrio. O tenemos otro mecanismo que es de retroalimentación positiva, pero que se da muy específicamente, por ejemplo, en el parto. En el parto tenemos la cabeza del bebé apoya sobre el cuello uterino, esto produce impulsos nerviosos que van al cerebro, ahí son registrados y el cerebro elimina oxitocina que lo que va a hacer es aumentar las contracciones uterinas. Es decir, en ningún momento se busca inhibir el efecto. Entonces el estímulo se va potenciando y va aumentando, por eso es positivo. Ahora, en otro aspecto de la vida no es así. ¿Por qué no es así? Pues pónganle, ustedes tienen un sangrado, se van a activar mecanismos para detener el sangrado. No, si fuera una retroalimentación positiva, se mantendrían mecanismos que aumentarían el sangrado y con eso la muerte. Entonces, habitualmente estos mecanismos de retroalimentación positiva son muy específicos y más que nada aplicados al mecanismo del parto.
Mire, lo hemos abordado el paradigma reduccionista y ahora voy a hacer eh, dos observaciones del paradigma complejo. El paradigma complejo, el reduccionista lo que hace es reducir el individuo a las mínimas partes para entender el conjunto. En cambio, el complejo lo que hace es integrar todos los elementos para comprender todo en su conjunto. El paradigma complejo dice que la estructura de un individuo, la estructura del conjunto de individuos, se mantiene siempre idéntico. Entonces, en sí el conjunto es confiable. Sin embargo, los constituyentes que tiene ese conjunto se degradan y se renuevan. Entonces son componentes poco confiables. Póngale, entre ayer y hoy, en mi cuerpo han muerto muchísimas células. Sin embargo, yo sigo estando igual, quizás con un poco más de canas, pero yo sigo estando en la estructura conjunto, sigue igual. Se han degradado un montón de iones, nutrientes, vitaminas, elementos del cuerpo. Sin embargo, el conjunto se mantiene estable. Y dice que el individuo es un sistema abierto, autoecoorganizador. Es decir, es un sistema porque tiene una combinación, una asociación combinatoria de elementos diferentes. Nuestro organismo está compuesto por diferentes moléculas, por diferentes órganos, por diferentes sistemas, por diferentes tejidos. Es abierto porque nosotros para existir necesitamos abrirnos al exterior para alimentarnos, obviamente. Este alimento que viene del exterior son los nutrientes. Pero también dependemos del material informacional y organizacional. Esto tiene que ver más bien con el aspecto psicológico y social en el cual necesitamos tener noticias que está sucediendo, noticias de cómo conseguir mis nutrientes, de cómo ganar más dinero, es decir, siempre estamos abiertos al entorno. Es auto porque eh, es auto porque es una meta organización, es decir, nosotros somos totalmente independientes y autónomos. Y es eco porque el ambiente está dentro del individuo como coorganizador. Obviamente, si no tenemos los nutrientes que vienen del entorno, no, por ejemplo, un desnutrido, si el ambiente no le ofrece los nutrientes que son los adecuados para el desarrollo físico, el ambiente está jugando en contra nuestro. Acá aparecen dos términos que no es importante que lo sepan, pero el organismo está formado por entropía, que quiere decir que existe un cierto desorden en el centro del sistema, y por negentropía, que es la organización que se va produciendo a partir del desorden. Estas son teorías muy modernas en la cual, ustedes saben, el universo no nació del orden, sino del desorden máximo, que es el fenómeno del Big Bang. Y a partir de ahí se empezó a organizar y el ser humano también tiene un cierto desorden en sus moléculas, en sus constituyentes, que generan un segundo paso, que es la de la organización. Es como que un fenómeno, hay una dialéctica entre los dos fenómenos para la constitución del individuo. Y de este paradigma moderno, el fenómeno, el principio de recursividad, donde el todo está en las partes y las partes en todo, yo recién les hablé de cómo esta imagen que representa un individuo es como si fuera una representación hologramática, está en la célula. La célula no es muy distinta a este esquema, obviamente que es esquemático, de la relación que existe del todo, que es el individuo, y las partes. Y obviamente, otro principio del paradigma complejo que dice que el todo es más que la suma de las partes. Una neurona forma lo que es el complejo sistema nervioso. Pero recuerden que el sistema nervioso está formado por 100.000 millones de neuronas. Es decir, si uno lo pudiera desplegar, haría un campo, una superficie de 2,5 metros
donde estarían nuestras neuronas distribuidas. Y estas se comunican en redes o comunidades entre 1 y 100.000 veces. Es decir, una neurona se va a comunicar con 100.000 neuronas. ¿Y por qué acá el todo es más que la suma de las partes? Porque cada neurona, una neurona por sí mismo no piensa, una neurona por sí mismo no es inteligente, una neurona por sí mismo no genera mecanismos de cognición, fenómenos de funciones cerebrales superiores. Pero la unión de ellas, en el todo, superan enormemente a lo que es la función de cada parte. Espero que me entiendan esto. Bueno, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sea útil y nos encontraremos en el aula para evacuar dudas.